Estamos haciendo una serie de estudios llamada Errores Reales y estamos analizando las vidas de algunos reyes de Israel y de Judá, porque cuando los reyes se equivocan como la realeza, así que aprenderemos algunas lecciones de las vidas de estos hombres y esta noche la lección se llama El corazón roto de Ezequías. Él era un buen hombre y necesitamos enfatizarlo. Él fue un rey sobre Judá y él fue el 13º rey en la línea de la descendencia del rey David. Y esto significa que él fue un contemporáneo del profeta Isaías. En la lección sobre el rey Josías vimos que él fue contemporáneo del profeta Jeremías y esto fue unos 100 años después del rey Ezequías. Repito, él era un muy buen hombre y tenemos que enfatizarlo. Vamos a leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 1 al verso 3. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y dice el verso 3. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Así que no estamos hablando de un mal hombre aquí, hablamos de un buen hombre, un rey piadoso. Sin embargo, vamos a descubrir el error tan trágico que este rey cometió. Por eso le llamamos el corazón roto de Ezequías. Dejó a la nación en avivamiento espiritual. Y Dios prosperó a esta nación, Dios prosperó al país, les dio victorias contra los enemigos que les rodeaban. Y fue una época muy próspera para la nación de Israel. De hecho, él fue uno de los reyes más poderosos de toda la región. Y bajo su reinado, Judá se convirtió en un reino muy fuerte. Sin embargo, él solamente tenía 39 años de edad. 39 años de edad, notémoslo, cuando él recibió noticias que serían devastadoras. Dijimos que él fue contemporáneo del profeta Isaías. Esto es lo que registra la Escritura en 1 de Reyes capítulo 20, verso 1. En esos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: El Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dime, ¿te gustaría recibir estas noticias a los 39 años de edad? A algunos de nosotros nos encantaría tener 39 años de edad otra vez, ¿sabes a qué me refiero? Pero llegan con Ezequías y le dicen: tienes 39, ordena tu casa porque te vas a morir. Y aquí la tragedia es que Ezequías malinterpretó algo muy serio aquí. Él no logró darse cuenta de que existe más de una forma de morir. Eso fue lo que rompió el buen corazón de este hombre. Él no llegó a comprender este principio, así que vamos a ver 3 áreas de su vida en las que falló terriblemente. La primera de estas áreas es lo que yo llamo años sin propósito. Años sin propósito. Y la verdad es que el tiempo es un regalo maravilloso de parte de Dios. El tiempo es de lo que está constituida la vida. Y Dios le añade a la vida de Ezequías unos 15 años. Eso suena increíble, ¿verdad? Especialmente si solo tienes 39 y contando. Es algo maravilloso, suena maravilloso que Dios le haya añadido estos años. Pero el problema es que son años sin propósito. Voy a mostrarte a qué me refiero en 2 de Reyes capítulo 20 versículos 2 al 6. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: Te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, es decir, él no había salido del palacio, todavía estaba ahí, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice el Señor, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días
15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¡Wow! Estas son muy buenas noticias para el rey. Esto es lo que él quiere oír. Y esto es lo que muchísima gente es lo único que aprende de esta historia. Que Dios oyó su oración y lo sanó y le añadió 15 años a su vida. Pero como he señalado, fueron años sin propósito. Y el tiempo sin propósito es una tragedia. No solamente estás desperdiciando, sino que estás también arruinando muchas cosas cuando estás viviendo sin propósito. Y Ezequías no tenía propósito. Él ya ha perdido el propósito en su vida. Y la pregunta que quiero hacerte, la pregunta que me hago yo mismo es, ¿estamos añadiéndole años a nuestra vida o vida a nuestros años? ¿Qué es lo que estás haciendo con los años que Dios te ha prestado? Ezequías, obviamente, a medida que estudiamos la historia, ya no tiene propósito, así que son años sin propósito. Hablemos de la segunda área, y la segunda área es lo que llamo señales sin dirección. Señales sin dirección. ¿A qué me refiero? Cuando el profeta Isaías regresa con el rey y le dice, Dios va a añadirle 15 años a tu vida, en vez de que Ezequías comience a alabar a Dios, ¿sabes qué hizo? En lugar de confiar en Dios, él le pide a Dios, dame una señal. ¿Cuál será la señal para que yo sepa que esto en verdad va a ocurrir? Y, ay Dios mío, siento que hay muchas personas como Ezequías que cada vez que Dios les da una palabra profética o una promesa, quieren una señal. Vamos a leerlo. Segundo de Reyes, capítulo 20, versos 8 y 9. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará? Y que subiré a la casa del Señor al tercer día. Respondió Isaías, esta señal tendrás del Señor, de que hará el Señor esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados, es decir, se extenderá la sombra, o retrocederá 10 grados, es decir, se retraerá. En esa época la manera de medir el tiempo era con la sombra. Y aquí tenemos una advertencia. Cuidado, porque nosotros pensamos que estamos probando a Dios, cuando en realidad Dios nos está probando a nosotros. En lugar de confiar en la palabra del Señor, en lugar de comenzar a alabar y adorar al Señor, Él comienza a pedir una señal. ¿Y qué es lo que busca Dios en la vida de Ezequías? ¿Qué es lo que está probando? ¿Qué es lo que examina? Esto es lo que Dios está examinando. Está esperando a ver en qué dirección habremos de dirigirnos. Y esto es algo muy importante porque demuestra que no tiene dirección en su vida. Tiene señales sin dirección. Verás, la pregunta es, ¿quieres que el reloj avance? ¿O mejor, quieres que el reloj retroceda? La tragedia para Ezequías es que él no quiere que el reloj avance. Vamos a leerlo. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 10 y 11. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, es decir, 10 grados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué será más fácil que el reloj avance en vez de que el reloj retroceda? ¿Por qué será? La verdad es que no es más fácil. De cualquier manera es un milagro. Se requiere de un milagro que un reloj avance o que retroceda, a menos claro que tratemos con los políticos que están en el Congreso. Son excelentes para manipular los relojes, ¿no es así?
pero 10 grados en el reloj, que el reloj avance o que el reloj retroceda. No es fácil de ninguna manera. Esta es una prueba. El rey Ezequías quiere volver al pasado, al pasado. Lo que él quiere es regresar al lugar de donde él ha venido. De hecho, la declaración que nos da la Escritura, tenemos que prestar mucha atención a los detalles de aquí. Dice que la sombra había retrocedido 10 grados, retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz. ¿Quién es Acaz? Acaz fue el padre de Ezequías. Había sido su padre, así que tiene como referencia el reloj de papá, porque lo que quiere hacer es volver al pasado. Se ha dicho muy bien. Los tradicionalistas están más interesados en qué hora fue, pero no les interesa mucho qué hora es. Y aquí tenemos a un hombre que ha tenido años sin propósito y que tiene señales, pero no tiene dirección en su vida. Y eso me lleva al tercer punto del que quiero hablar. Victoria sin sabiduría. Una de las cosas que Dios le había prometido es que le daría victoria sobre sus enemigos, los asirios. Los asirios en esta época ya habían conquistado a las 10 tribus del norte, es decir, al reino de Israel después de dividirse. Tenemos el reino de Judá en el sur, el reino de Israel en el norte, y las 10 tribus habían sido destruidas y esparcidas por todo el mundo y no volverían a ser una nación nunca más. Entonces, Dios le había prometido al rey Ezequías, mira, no tienes que tener miedo de los asirios. Lo que hizo en el reino del norte no podrá hacerlo aquí en el sur, en Jerusalén. Pero era una victoria sin sabiduría. Quiero mostrarte lo que la Escritura registra. Esto se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Aquí habla sobre Ezequías. Dice que Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ahora, hagamos una breve pausa para que esto se asiente bien en nuestro entendimiento. La verdad es que a veces Dios va a probarnos. Y una de las maneras en que nos prueba es que simplemente quita conscientemente su presencia de nosotros. ¿Por qué lo hace? Para ver qué hay en nuestro corazón. Dios dejó al rey Ezequías para saber todo lo que había en su corazón. Debemos tener cuidado, siempre debemos tener cuidado. Cuida de no tocar la gloria de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar? ¿Cómo terminó su oración? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos. La gloria nunca será nuestra. Pero Dios había prosperado a Ezequías, lo había sanado de su enfermedad mortal, le había añadido 15 años a su vida. Los asirios fueron derrotados ante él. Es decir, parece que absolutamente todo le está saliendo bien. Pero él no se da cuenta de que ha comenzado a ser un orgulloso y está tomando el crédito para él. Y en este tiempo, cuando la presencia de Dios, y hablamos de la presencia consciente de Dios, sabemos que Dios siempre está con nosotros, siempre nos observa, pero hay ocasiones en que no puedes sentir la presencia de Dios en ningún lugar. Cuando oras parece que nadie escucha. Quieres buscarle, pero no sabes dónde encontrarlo. Él está ahí, pero no puedes sentirlo. Y eso le ocurrió a Ezequías. Y fue en esta época cuando el rey de Babilonia envía mensajeros ante el rey. Esta es la prueba. Cuando llegan con él comienza a presumir y a regodear sobre todas las riquezas que existen en su reino. Comienza a regodearse de sus riquezas y también les muestra su armería, les muestra todo su poderío militar. En esta época el rey de Babilonia era solo un rey que estaba muy lejos. Él todavía no había invadido a Israel, de hecho eso no pasaría sino hasta dentro de 100 años. Pero sí iba a ocurrir algún día. Ezequías no tiene idea de que esto es lo que va a ocurrir en el futuro. Escuchemos esta historia de nuevo, esto lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 20:12. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes
a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. Verso 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. ¡Oh, qué respuesta más necia! Verás, Ezequías está mostrándoles a esta gente extraña, gente que él no conocía. Les muestra cada tesoro que tiene en su casa. Está regodeándose y presumiendo todo lo que él tiene. Y la advertencia es que debemos tener mucho cuidado de no mostrar nuestros tesoros a los ladrones, porque es exactamente lo que habría de ocurrir. Estos hombres regresarían algún día y regresarían para robarlo todo. Eso fue lo que comprendió el profeta Isaías. Comprendió que esto era una prueba de parte de Dios, pero Ezequías no lo comprende. Él neciamente está presumiendo al rey de Babilonia sin haberle dado la gloria a Dios. La historia no nos cuenta ni una sola vez que el rey se regodeara de Dios, o que alabara a Dios, que magnificara a Dios. Y la pregunta es: ¿por qué Ezequías no llevó a estos mensajeros al templo? ¿Por qué no les habrá contado sobre la grandeza del Señor Dios? El Dios que lo había sanado, el Dios que le había dado victoria sobre los asirios. No, sino que presume estas cosas como si hubieran sido algo que él lograra por sí mismo. En el idioma inglés hay un famoso refrán: no existe mayor necio que un viejo necio. Solo porque estemos envejeciendo no significa que estemos volviéndonos más sabios. Y ciertamente esto es verdad en la vida de Ezequías. Obtuvo 15 años añadidos a su vida, pero está desperdiciando esos años. Desperdicia estas oportunidades. En el libro de Santiago capítulo 1 verso 5, esta escritura yo he incluido esta escritura en mi oración tantas veces, ya perdí la cuenta de cuántas veces lo he hecho. Si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada abundantemente y sin reproche. Pero Ezequías, en lugar de usar esta oportunidad, la desperdicia. Hay una cuarta cosa que quisiera discutir con ustedes. Y esta cuarta cosa la he de definir como los hijos sin destino. Hijos sin destino. El profeta Isaías había advertido al rey Ezequías de que un día sus hijos llegarían a ser esclavos del rey de Babilonia. Esta fue una advertencia, y esta advertencia llegó 100 años antes de que ocurriera, pero sí llegó a ocurrir. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió y conquistó Jerusalén y esclavizó a todo el pueblo. Vamos a leerlo, Segundo de Reyes capítulo 20, verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra del Señor. He aquí vienen los días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y la respuesta de Ezequías fue terrible. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Buena. ¿Qué hay de bueno en que tus hijos lleguen a ser esclavos? Es buena porque, fíjate lo que él dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. En otras palabras, esto no va a ocurrir sino hasta dentro de muchos años. Así que en lugar de que Ezequías pensara en sus hijos,
quienes serían tomados como esclavos, él solamente piensa en sí mismo. Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender cuán importante es dar un destino a nuestros hijos, poder darles dirección, a ayudarles a conocer los caminos del Señor. ¡Qué forma tan terrible de pensar! Él solamente está pensando en sí mismo. Y la verdad es que sin hijos no hay futuro, porque todos nosotros tenemos un final, todos tenemos fecha de caducidad, todos tenemos cierta cantidad de tiempo y cuando éste llegue a su fin, ya no hay más en esta vida, amigo. Solamente serán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos los que vayan a llevar el mensaje del Señor. Y justamente aquí fue donde Ezequías fracasó terriblemente. De hecho, al leer su historia, tan solo 3 años después de esto, le nace un pequeño bebé. Y él llegó a ser rey después de la muerte de Ezequías. Y su nombre fue Manasés. Y Manasés llegó a ser el peor de los reyes de Judá. No solamente fue el peor en cuanto a su estilo de vida, sino que su reinado duró 55 años, más que cualquier otro rey antes que él. Y fue por culpa de este rey que Judá nunca pudo recuperarse de la decadencia que él trajo. De hecho, vamos a leer la Escritura. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 26. Con todo esto, el Señor no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. ¿Ves? Lo cierto aquí es que si Ezequías no va a criar a sus hijos en los caminos del Señor, si no va a enseñarles lo que es servir al Señor, hubiera sido mejor que estos niños nunca hubieran existido. Yo no fui quien dijo estas palabras originalmente. Jesús fue quien dijo estas palabras. Estaba hablando sobre Judas y dijo que hubiera sido mejor que Judas nunca hubiera nacido. Nunca. ¡Qué declaración tan más terrible! Pero tenemos que llegar a la misma conclusión para Ezequías. Hubiera sido mejor que él ordenara su casa y aceptara morir, en lugar de haber engendrado a Manasés, quien llevaría al país a una condición terrible y deplorable, de la que nunca se recuperaron. Hubiera sido mejor para Ezequías ordenar su casa que haberle fallado a su familia y a su nación. Yo me temo que en muchas ocasiones solamente leemos la superficie de la Escritura. Y lo único que entendemos y aprendemos es que el rey se volteó a la pared y comenzó a orar y a llorar y Dios le sanó y añadió a su vida unos 15 años más. Y recuerdo una vez estaba leyendo otra versión de la Escritura y te recomiendo hacer lo mismo. Busca la historia de Ezequías en otras versiones. Y ahí aprendí 10 cosas terribles que pasaron y que no tuvieron que haber pasado. Si Ezequías hubiera ordenado su casa y hubiera muerto, no se había dado cuenta de que hay más de una forma de morir. No sabía que le estaba fallando a la historia, a su legado, a su familia, a su país. ¡Qué gran tragedia! Cuando nosotros les fallamos a nuestros hijos, cuando fallamos en mostrarles el destino que tienen en Dios, le fallamos a Dios y a nuestras familias. Les fallamos. ¡Qué gran tragedia! Y por eso le he llamado el corazón roto de Ezequías. Me temo que en muchas ocasiones solo vemos el milagro y vemos el milagro que Dios hace y la oración que Dios ha respondido y muchas veces sería mejor que nos pusiéramos a orar y nos sometiéramos a la voluntad de Dios y decir, eso no es lo que quiero, pero tú sabes qué es lo mejor para mí. ¿Cuán diferente hubiera sido la historia si Manasés nunca hubiera nacido?
todo hubiera sido mucho mejor para Judá. La historia sería totalmente distinta, pero Ezequías falló, porque está viviendo sin propósito, está viviendo sin dirección, está viviendo sin sabiduría, y no está ayudando a que sus hijos descubran sus destinos. Así que quiero concluir con una pregunta para todos nosotros. Y la pregunta simplemente es, ¿por qué razón Dios debería darnos más tiempo? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es la razón para nuestra vida? ¿Para qué queremos más años? ¿Añadimos años a nuestra vida o vida a nuestros años? Que Dios nos ayude. Yo no quiero cometer este error, porque leo la historia de este buen rey y había hecho cosas geniales. Dios lo había bendecido tanto, pero he descubierto que existen tentaciones que vienen a través de la prosperidad que nunca experimentaríamos en la pobreza. Yo he pasado mucho tiempo ministrando a la gente pobre, ministrando a gente que tiene muy poco, y le he pedido a Dios que nunca permita que yo sea endurecido o malo con ellos. Pero lo que he descubierto es que cuando se trata de la fe no tengo mucho que compartirles. ¿Qué puedes compartirle a un hombre que cada noche clama a Dios por comida para alimentar a su familia al siguiente día? Su fe es de las mejores. Su fe siempre está al punto. No hay mucho que pueda compartir con las personas que han arriesgado sus propias vidas para hacerse cristianos. ¿Qué les puedo enseñar del compromiso o la devoción? Como hemos dicho, hay tentaciones que vienen con la prosperidad, y esto fue lo que destruyó a Ezequías. Su corazón se rompió cuando se convirtió en un gran rey, porque su corazón se exaltó con orgullo, y eso provocó su fracaso, eso provocó su caída. Que Dios nos ayude a no cometer los errores de Ezequías y a no experimentar su corazón roto.